A lo largo del tiempo en la humanidad ha habido y a día de hoy sigue habiendo gente con objetivos, sueños y metas en su vida, pero también suele haber personas que pasan por muchas dificultades, a veces esas dificultades los han llevado hasta la depresión, pero hay algo que ha salvado a varios de estos problemas y los lleva a un camino hacia la paz y la felicidad, sin duda es el cristianismo. Algunos famosos han encontrado una buena vida en el cristianismo, de ejemplo tenemos a Juan Luis Guerra, Marco Antonio Solís, Héctor el Father y Daddy Yankee. Bueno, yo como fan de ellos tengo que respetar su decisión, pues ellos son quienes deciden lo que hacen con su vida, pero lamentablemente yo no pienso lo mismo del cristianismo y la religión en general, y también es probable que mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir, pero me da igual, tengo derecho a expresar mi opinión. Además en mi canal de YouTube ni siquiera debería haber gente religiosa viendo mis vídeos, pero para demostrarles que no soy alguien que nada más odia la religión porque sí, empezaré diciendo lo bueno de estas y luego empezaré a decir lo malo y las razones del por qué yo no creo en ninguna religión. Una de las cosas buenas del cristianismo es que han hecho que muchas personas sean pacíficas y hagan cosas buenas por sus seres queridos y la gente que hay a su alrededor. Otra de las cosas buenas es que también tienen claro que asesinar gente, causar sufrimiento y robar son cosas de personas crueles, por lo cual claramente se puede convivir con los cristianos porque al menos tratan de hacer lo bueno, pero lamentablemente algunos líderes y creyentes usan esto para hacer cosas terribles a escondidas de todos. Miren que ya dije algunas cosas buenas del cristianismo y la religión en general, pero a pesar de todo esto no pienso pertenecer a ninguna religión, ni siquiera creo en el cristianismo, y quizás te preguntarás, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Ok, para empezar yo crecí en una familia religiosa, todavía recuerdo cómo me decían que varias series y películas no debía verlas porque hacían adoración a Satanás y los demonios, yo me lo creí por completo, pero el tiempo pasó y yo crecí y actualmente me he dado cuenta de que esos son tonterías que se inventaron varias personas para hacer quedar mal a quienes crean el contenido. También recuerdo que mi familia me decía que no estaba bien que oiga música que no es de la iglesia, cosa que yo de joven me pregunté ¿por qué? ¿Cuál es el problema con eso? De la música hablaré más adelante dando más información, pero la principal razón por la que yo dejé de creer en mi religión es porque me enteré que el pastor o líder de la iglesia es un mentiroso y que ha hecho cosas terribles a escondidas de todos. Muchos ya se han enterado, pero mi familia y otros creyentes en lugar de aceptar la realidad se inventan cosas para intentar justificarlo todo. Sí, puede parecer mentira pero no lo es, y aquí en este video estoy hablando de esto por primera vez porque nadie sabe que yo ya no soy creyente, a excepción de una persona, y en este canal al menos puedo expresar lo que opino acerca de todo esto. Después de un tiempo es que yo empecé a dejar de creer en la iglesia a la que iba, pero debo aclarar que yo no soy ateo, yo soy agnóstico, que no es lo mismo que un ateo. Para los que no sepan, un ateo es alguien que niega a la existencia de Dios, mientras que un agnóstico es una persona que no confirma su existencia pero que tampoco descarta la posibilidad de que Dios realmente exista. Yo puedo creer que Dios existe, ya que para mí existe algún ser superior que ha creado al mundo y la humanidad, pero no pienso creer en ninguna religión porque todas las que existen son creadas por seres humanos y varios de ellos dicen trabajar para Dios cuando eso no es así para nada. No te preocupes, hermano, solo debes tomar en cuenta lo que está escrito en el libro de Jeremías, en el capítulo 17 por el verso. No te molestes en intentar explicarme cosas con lo que está escrito en la Biblia porque tampoco voy a creer en lo que dice ahí porque también fue hecha y escrita por humanos. Para mí en lo personal es que todo lo que se cuenta en el Antiguo Testamento son puras leyendas, mitos o historias inventadas donde hace años alguien intentó encontrarle explicación a muchas cosas en la vida, a diferencia del Nuevo Testamento donde en lo personal para mí es probable que esas historias realmente sucedieron, ya que para mí la historia de Jesucristo explica por qué estamos en el año 2026, pero lo más probable es que Jesús en realidad fue una persona común y corriente, y no un ser divino como muchos creen, y en toda la Biblia en general hay un montón de incoherencias y cosas sin sentido que me tomaría mucho tiempo comentar cada una de esas. Quizás en otro video hablaré de eso pero no estoy seguro de si lo haré algún día, pero como ya dije, el problema que tengo es que hoy en día muchas cosas que se cuentan no tienen sentido y se contradicen con cosas de la actualidad, pero la gente sigue tomando esa historia como real. Incluso me encontré creyentes que sí creen que los dinosaurios existieron a pesar de que no coincide con lo que cuenta la Biblia. También he visto personas que han visto como algo malo a la ciencia, incluso alguien me confirmó que los científicos son ateos, que no creen en Dios y que se inventan que de la nada empezaron a existir los animales de las épocas prehistóricas, pero eso no coincide
coincide con lo que dijo el pastor de la iglesia cuando en una ocasión dijo que la Biblia cuenta la historia de Dios con la humanidad y que la ciencia nos explica cómo funcionan varias cosas que hay en el mundo que Dios ha creado, por lo que la ciencia y la iglesia no deben estar en pelea, además de que fue más inteligente cuando el pastor afirmó que esos científicos son agnósticos, o sea que no confirman que Dios existe pero tampoco descartan la idea de que Dios realmente existe. Además de que en otra época en la iglesia estuvo a cargo otro pastor, un pastor que era más exigente y más ignorante, porque ve de forma negativa muchos medios de entretenimiento, además de que también mencionó que cuidar a los animales del mundo no era tan importante como mantener en mejor estado la iglesia, cosa que se contradice con lo establecido en la Biblia, porque se supone que Dios dejó que la humanidad admire la belleza de la naturaleza y que debíamos cuidar a los animales que creó, además de todo en la naturaleza tiene un propósito, por lo que de nada sirve presumir que trabajas para Dios si eres cruel con las criaturas que Él creó. Y también debemos tomar en cuenta otras cosas, por ejemplo, no importa cuántas cosas se descubran hoy en día, si esos descubrimientos contradicen lo que está escrito en la Biblia, la gente cristiana se negará a aceptar que la Biblia se equivoca, ya que para ellos lo que está escrito ahí es la realidad absoluta. Por ejemplo, en la Biblia al menos si tenían claro el cómo funciona el clima lluvioso, también tenían claro que el planeta Tierra es redondo, pero lo que no sabían ellos es que lo que giraba es la Tierra alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra como creían, ya que en una parte mencionan que el Sol se detuvo cuando deberían decir que la Tierra se detuvo. Mientras que por otro lado la ciencia, a diferencia de la religión, es que si un día nos dicen algo y años después se dan cuenta de que se equivocan, pues la ciencia lo corrige. Por ejemplo, hace años consideraban a los conejos y liebres parte de la orden de los roedores, pero tiempo después se descubrió que habían varias diferencias, por lo que se corrigió y actualmente los conejos y liebres son de una orden apartada de los roedores. Para continuar diré los problemas principales por los que yo he dejado de creer en mi religión es lo siguiente. Yo recuerdo que cuando era chico mis familiares me prohibieron ver varios animes y algunas series de televisión porque según ellos hacían adoración a Satanás, como claro ejemplo está Dragon Ball, no me atrevía a verlo por lo que me han dicho, pero años después me di cuenta que todo eso eran mentiras que se inventaron varios creyentes para engañar a la gente, decían que Kamehameha era un ritual que usaban los brujos para invocar a los demonios, cosa que es mentira porque en realidad eso significa ola de la tortuga por ser creación del maestro Roshi que trabaja en la escuela de la tortuga. También dijeron que Milk, la esposa de Goku, era el nombre de un lugar en China donde se reunían brujos para hacer adoraciones a Satanás, cosa estúpida porque el nombre original es Chichi, y Milk fue el nombre que se inventaron para la esposa de Goku en el doblaje hecho en México. También decían que Kakaroto, el nombre real de Goku, significaba posesión maligna, cosa que es mentira porque en realidad significa zanahoria porque Akira Toriyama se basó en las verduras para los nombres de los Saiyajin. Y la mayor prueba es el nombre de Mr. Satan, ya que para ellos ese nombre era prueba de que el creador adora a Satanás, cosa que es ridículo y estúpido por dos razones. Primero que Akira Toriyama dijo que en realidad se burla de la gente que cree en esas cosas, y segundo, no puede ser que le haya puesto ese nombre al personaje por adorar a Satanás y hace quedar en ridículo a ese personaje en un montón de ocasiones. Y la mayor estupidez que he escuchado en mi vida es lo de que Dragon Ball significa la bestia en venida, porque alguien con mayor conocimiento en el idioma inglés se puede dar cuenta de que en realidad traducido al español sería bola de dragón o esfera del dragón. También quiero aclarar que a pesar de todo lo que mencioné algunos primos y hermanos seguían disfrutando del anime como si nada. Y ahora otro problema que tengo con las religiones es con el tema de la música. Para empezar, en la iglesia el pastor y muchos creyentes dicen que oír música del mundo es malo porque a Dios no le gusta, pero me parece ridículo porque la música que hace la iglesia en la que voy lo llaman cantos y la música del mundo nada más lo llaman música como si ambas cosas fueran diferentes. Si yo hubiese crecido siendo creyente nunca habría hecho esos tops de canciones que algunos de ustedes han disfrutado, y les voy a contar una experiencia que he tenido, es que yo estaba oyendo música tranquilamente, hasta que llegó mi hermano mayor y me empezó a reclamar diciendo que lo que yo hacía es incorrecto porque a Dios no le agrada la música del mundo, me dijo que en lugar de eso ponga los cantos de la iglesia, y yo me pregunto, ¿quién demonios pone música de su religión en público para que todo el mundo lo oiga? Ni siquiera los católicos ponen la suya en lugares públicos, y eso que son muchos aquí en México. Pero el punto es que me dijo que no importa qué estilo musical escuche, ni cumbia, ranchera, hip hop, ni nada de eso porque a Dios no le gusta. ¿De dónde se saca esa información?
Pues lo dijo el padre de la iglesia, ¿y por qué está mal escuchar música del mundo? Porque no habla de Dios ni de Jesús, vaya tremenda estupidez. Oye, tienes que hacerle caso al padre de la iglesia, porque si oyes música que no habla de Cristo y su Padre Dios Todopoderoso es que le estás faltando el respeto. Tienes que cuidar tu alma, porque no es correcto que estés disfrutando de las cosas que el mundo te ofrece porque Dios quiere que tú solo le sirvas a Él para acceder al reino. Cállese, enorme ignorante. Ya que si seguimos esa lógica, entonces también nadie debería ver una serie, nadie debería ir al cine porque la película no habla de Jesús y tampoco debería haber un comercial de ningún producto porque no hablan de Jesús, y usted tampoco debería usar ese teléfono porque lo consiguió aquí en el mundo, ni tampoco esa ropa porque Dios no te la dio, lo conseguiste estando aquí en el mundo, solo vean cómo son de ridículas esas creencias tan estúpidas. Volviendo a esa experiencia que tuve es que yo me sentí bastante frustrado, porque también me dijo que la música del mundo es mala porque hace que la gente se ponga tatuajes, consuma drogas y alcohol, empiece a volverse vulgares y cosas así, y todas esas descripciones únicamente he visto que lo hagan los raperos y algunos reggaetoneros, pero según la lógica de él, un rockero se viste así, un cantante de banda se ve así, y un cantante de baladas luce así. Y dice el hecho de que yo oiga música del mundo en un lugar público, les estoy dando el mal ejemplo a todos, cosas ridículas por varias razones, primero, ¿quién rayos en su vida sigue el ejemplo de alguien que no conoce? Y segundo, yo no hago nada de eso que dijo, no digo malas palabras, no fumo, no bebo alcohol y generalmente me visto normal, sin cadenas, tatuajes ni nada de eso, por lo que menos sentido tiene, me critica por oír música romántica, pero eso sí. Escuchar corridos no me hace mala persona. Lo dijo él mismo que me dijo todo lo anterior, sí, en serio, esto no me lo estoy inventando, quizás les cueste creerlo pero es la verdad. Para ir terminando solo diré que cuando discutía con él, yo le dije que no hago nada malo a los demás, y que solamente es cosa personal lo de la música, le dije muchas cosas en las que él ya no sabía qué decirme y únicamente recurrió a decir tú únicamente obedece. Cosa típica de alguien que ya no sabe qué argumentar. Ya basta, maldito, más vale que te pongas a pensar en lo que acabas de hacer y mejor empieza a pedirle perdón a la iglesia por haber ofendido a Dios si no quieres terminar pudriéndote en el infierno, enorme imbécil de mierda. Ya cállate y vete a leer una enciclopedia. Pero bueno, todo el tema de que algo no le agrada a Dios únicamente se lo inventan los religiosos, dicen cosas como de que no debemos disfrutar lo que el mundo ofrece, que únicamente hay que seguir a Dios, cuidar el espíritu y ya, que si disfrutas algo que el mundo te ofrece estás ofendiendo a Dios, todo esto son solamente cosas que la gente se inventa para tener seguidores y sacarles dinero a los creyentes, y todo lo que ya dije son razones de por qué actualmente ya no creo en ninguna religión, de modo que en un momento dejaré de ir a la iglesia, ya que según si una persona comete un pecado mínimo igualmente irá al infierno, entonces ¿para qué esforzarnos si tal parece que todos nos iremos al infierno porque el paraíso de Dios parece un lugar inaccesible? Les debo recordar que yo no soy ateo, yo soy agnóstico, de modo que yo usaré el sentido común, si yo quiero que me traten bien, yo también debo hacer lo bueno por los demás, también tengo entendido que debo también esforzarme para ganarme la vida, pero también debe quedar claro que si a mí me gusta alguna película o serie, o que si me gusta oír música del mundo lo voy a hacer, son cosas muy personales y nadie debe tomarle tanta importancia, no tengo por qué hacer caso a cosas que la humanidad se inventa. Bueno, eso es todo lo que quería decir respecto a este tema, yo me despido y les deseo un excelente día.